Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a otro martes de Desayuno con Biblia. Y realmente deseo que estés teniendo una muy buena semana, que hayas tenido un domingo fantástico, un lunes fantástico. Y bueno, pues comencemos el día y que mejor con una reflexión bíblica, una reflexión en el Evangelio de Marcos. Como saben, estamos llevando el Evangelio de Marcos, viendo lo que Jesús, o sea, lo que el evangelista Marcos nos refleja acerca del Señor Jesús. Porque quien ve a Jesús, ve al Padre. Eso es, ¿te recuerdas lo que Jesús le dijo a Felipe? Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, si tú me ves a mí, pues estás viendo al Padre. Entonces, eso es el deseo, ese es el deseo que tenemos con estas reflexiones en Marcos. Poder ver a Jesús. Eh, ya he dicho muchas veces y permíteme que lo diga una vez más, por lo menos hoy. Nuestra vida cristiana en muchas ocasiones, por, según el tiempo que llevemos en la iglesia o según cómo sea nuestra vida, nuestra tradición evangélica, nuestro trasfondo teológico, etcétera, etcétera, pues con la medida de los años, con el transcurrir de los días, emproblemados, unas veces contentos, otras veces emproblemados, otras veces de una forma o de otra, la figura del Señor Jesús va quedando como en esa neblina. Si bien sabemos quién es Jesús, por supuesto, no me malentiendas, sabemos quién es Jesús, sabemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, toda esa teología la tenemos muy, muy presente, pero a veces no caminamos como Jesús porque no estamos reflexionando en las palabras que dijo Jesús, en la vida que llevó Jesús, en cómo Jesús miraba, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús pensaba, inclusive, cómo Jesús se comportaba con las personas, cómo era el trato de Jesús con ellas, con aquellos detractores, inclusive con los detractores, con los hipócritas. A Jesús no le gusta la hipocresía, eso lo podemos ver en todos los relatos de los evangelios, pero también vemos a un Jesús que se relaciona con su Padre, cómo se relacionaba Jesús con su Padre. Y todo eso que podemos ver o leer en los evangelios sobre Jesús, esa imagen de Jesús releída, rellevada a nuestra propia vida, eso es lo que pretendemos con estas reflexiones en el Evangelio de Marcos. Pues vamos a hablar de un tema, o vamos a reflexionar en dos versículos, dos únicos versículos, pero que creo que nos van a remover. Y espero que nos remuevan todo nuestro pensamiento en este día y ojalá que en toda la semana. Es mi deseo que el Señor te pueda hablar por medio de lo que hoy quiero compartir contigo. Si quieres, puedes ir al Evangelio de Marcos y me acompañas en la lectura en el capítulo 11 y vamos a ver solamente 2 versículos. Ya los leímos la semana pasada, pero ahora en esta semana quiero hacer énfasis en ellos. Dice el versículo 25 del capítulo 11 de Marcos. Pues si lo tienes, vamos a darle lectura. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a leer de nuevo estos textos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Son palabras muy, muy impactantes, ¿verdad? De alguna forma, y déjame hacer esta reflexión
No sé si coincidirás o no conmigo, es por supuesto respetable, pero quiero reflexionar en una voz alta pensamientos que tengo en mi interior. Creo que, y sálvese quien pueda, ojo, sálvese quien pueda, pero creo que hemos vivido un cristianismo, o se vive, mejor dicho, se vive un cristianismo, o se está actualmente viviendo un tipo de cristianismo que no paga el precio. En todos los sentidos, ¿ok? En todos los sentidos, en un sentido de llevar la cruz. Se predica mucho, lo hemos dicho muchas veces, hay que llevar la cruz, pero en el fondo nadie quiere llevar la cruz. Porque estorba, porque pesa, porque es contraria a mí, porque me es un estorbo para caminar en mi día a día y porque quiero ser libre. Como si pudiera ser libre sin cruz. En el sentido misional también vivimos un cristianismo que no paga el precio, porque la iglesia está para hacer la misión de Dios, esa misión que ha sido entregada por Dios. Pero nos creemos que con ser cristianos, con asistir a la iglesia, con ser buena gente, pues ya está. Y no es así, estamos perdiendo muchos aspectos de la vida del ser del cristiano que vienen en el Evangelio, vienen relatados, pero por alguna extraña circunstancia, los días, los agobios de los meses, los agobios de la vida, ahogan esas exhortaciones o esos mandamientos que Jesús nos hace, como por ejemplo, haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué parte no hemos entendido de que el hecho de ser cristianos es o debe ser una vida para el reino y por el reino, no para mí y por mí? Una vida para y por el reino de Dios. ¿Qué parte no entendemos en este siglo XXI? Que si soy cristiano debo imitar a mi Señor. ¿Y cómo vivió mi Señor? Haciendo la misión. Pero también estos textos es algo de lo más olvidado. Porque queremos que Dios nos perdone, pero eso ya de perdonar... Y claro, es como dijo alguien, y ahora quiero leerte algo. Dice: nuestras mayores alegrías y sufrimientos provienen de nuestras relaciones. Desde que abrimos nuestros corazones a otros, estamos abriéndonos a la posibilidad del dolor. Qué fantástico, ¿verdad? Porque desde que abrimos nuestros corazones a una amistad, estamos abriendo también la posibilidad de que esa amistad nos haga daño. Cuando nos abrimos a una persona, estamos corriendo el riesgo también de que esa persona nos haga daño. Cuando vivimos en matrimonio, estamos viviendo con el riesgo de una posibilidad de que nos hagan daño o hacer daño. Y Jesús dice aquí: cuando estéis orando, perdonad. Se supone que somos cristianos, se supone que Jesús está hablando, obviamente, para hijos de Dios, que ya conocen a Dios y que están orando a Dios porque han recibido el perdón de Dios. Pero Jesús dice algo: si ustedes quieren ser perdonados por Dios, ustedes deben perdonar también a otros. Y estas son de las cosas que el cristianismo con sus días va perdiendo. Estas pequeñas píldoras, estas pequeñas ráfagas de ametralladora que taladran nuestro corazón. 2 simples versículos. Si quieres el perdón de Dios, debes perdonar también a los que te ofenden. Si no perdonas a los que te ofenden, Dios no podrá perdonarte tus ofensas. Seguramente te han hecho daño en la vida. A mí me han hecho mucho daño en la vida. Me han hecho daño. Pero es que esto no es nada nuevo, como dice esto que acabo de leer. Desde que abrimos nuestros corazones a otros, estamos abriéndonos a la posibilidad del dolor. No quieres que te hagan daño, vive una vida solitaria, solo, pero eso
Eso es contraproducente. Aparte, no es posible. Nosotros somos seres sociables, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que tenemos y vivimos en medio de relaciones. Y está la posibilidad de ser heridos por otros. Como digo, seguramente has tenido momentos de mucho dolor, de heridas, te hicieron daño. No sé si recientemente o no sé si guardas heridas de guerras pasadas, pero que nunca se cerraron porque nunca se perdonó, nunca se tuvo la oportunidad o no se buscó la oportunidad. En eso somos muy buenos, fíjate. Conste que me meto, ¿eh? En eso somos muy buenos, en echar tierra por medio. Pero el echar tierra por medio no significa que se haya perdonado, que se haya arreglado la situación, sino que he hecho tierra por medio, como aquí no pasó nada, pienso en otra cosa. Conozco a personas, y estoy hablando de cristianos, ¿ok? En iglesias. Conozco personas en iglesias que por H y por B, por circunstancias de la vida, se hicieron daño y nunca más se volvieron a hablar. Una persona cambió de congregación, no quiso saber nada más de esta otra persona o de un grupo de personas y se empezó a reunir en otro lugar para nunca más, hasta el día de hoy, tener relación con estas otras personas, supuestamente sus hermanos. Pregunto, ¿esto no es el reflejo de muchos de nosotros? Raúl, ¿eres profeta o qué? No soy profeta, es que a mí también me ha sucedido. Es que tristemente es algo que sucede mucho. Por eso la palabra de Dios nos insta a soportarnos unos a otros. ¿Por qué dice la palabra de Dios soportaos unos a otros? Pablo decía eso. ¿Por qué dice Pablo soportaos unos a otros? El hecho de soportar implica aguantar una carga pesada, pero tengo que soportar por amor a mi hermano, por amor a mi hermana. Si no, Pablo no hubiera expuesto el vocablo soportar. Soportar implica una carga. Estoy haciendo un contraesfuerzo, soportando, aguantando. Cuando tengo que soportar a alguien, o cuando alguien me tiene, mejor dicho, cuando alguien me tiene que soportar a mí, implica que estoy siendo carga. Implica que estoy haciendo algo que no es muy adecuado y estoy siendo de una carga para tal hermano o hermana. Y esa hermana o hermano que me están soportando están actuando amorosamente hacia mí. Me están perdonando en muchas ocasiones. Y yo también. Y tú. Aquí estamos todos en el mismo barco. Pero ¿cuántos de nosotros no vivimos con heridas del pasado? Palabras que te dijeron esos hermanos que nunca pensaste que te iban a decir. Quizá tuviste que marcharte de congregaciones y quizás todavía tienes esa persona que nunca lograste solventar en la situación. No lo sé. Tú sabrás. Que el Espíritu Santo te hable. Como digo, todos hemos pasado por esas heridas y seguramente nos van a pasar todavía. El Señor dice, y cuando estéis orando al Padre, perdonad si tenéis algo contra alguien. O sea, no puedo entender cómo, y aquí te pongo un ejemplo de algo vivido. Hace tiempo estuve en medio de una situación en una iglesia, que no voy a decir el nombre, por supuesto. Estuve en medio de una situación en la cual dentro de la iglesia estaban sucediendo una serie de circunstancias que estaban siendo creadas por una persona, un miembro de la iglesia en particular, como por supuesto me reservo nombres. Yo conocía muy bien a esa persona, por supuesto, yo conocía muy bien todo lo que se estaba gestando ahí, y yo presencié cómo alguien le dijo a alguien, dos hermanos de la iglesia, dos personas de la iglesia,
Este alguien predicaba, hablaba del amor de Dios, hablaba del perdón, pero este alguien que hablaba, predicaba del amor de Dios, le dijo a esa persona en la puerta de la iglesia a la salida de un culto: tú y yo hemos terminado, no quiero saber nada de ti, tú por tu lado y yo por el mío. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La otra persona le dijo: ¿cómo me estás diciendo esto y no quieres arreglar la situación cuando predicas del amor de Dios encima de un púlpito? ¿Me entiendes? Y es que tristemente, somos dados o somos conocidos en el medio, tristemente, por la falta de amor unos a otros, la falta de perdón unos a otros. Y como digo, sálvese quien pueda, ¿eh? El Señor mismo dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y aquí el Señor Jesús está diciendo: cuando estés orando al Padre, cuando estés orando, y esta es una de las preguntas que yo me hacía al recordar esa situación que te acabo de contar, y me lo he planteado muchísimas veces: ¿cómo es posible que este hermano que le dijo esto al otro hermano se pusiera a hablar con Dios? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo es su vida de espiritual? ¿Cómo es su intimidad con Dios? Nunca resolvieron esta situación. Te digo, hasta el día de hoy, nunca la resolvieron. ¿Y esta persona cómo puede dirigirse al Padre teniendo ese corazón tranquilo? Bueno, es una incógnita que tengo. Pero viendo estos textos, veo la imposibilidad. Porque el Señor Jesús dice: si estás orando al Padre, perdona. Perdona si tienes algo contra alguien. Si en tu corazón hay algo contra alguien que no ha sido arreglado, perdona, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sigo leyendo parte del artículo que me encantó. Dice así la escritora de este artículo: no importa cuán duro haya sido, cuán horrendo fue lo que nos sucedió, o cuán heridos estemos, el llamado que Dios nos hace es a perdonar. Colosenses 3:13 dice: Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El Evangelio nos ayuda a perdonar. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación para los pecadores, las buenas nuevas del perdón para los transgresores. En Jesús encontramos el mayor ejemplo del perdón. No importa cuán grande sea nuestro pecado, en Cristo encontramos perdón para nuestras almas. Un perdón que nos salva y un perdón que diariamente está disponible para nosotros, como dice Colosenses 2:13-14. Y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y en Romanos 12 podemos encontrar algunos principios que pueden ayudarnos a vivir el Evangelio en nuestra práctica del perdón. 5 puntos quiero compartir contigo en Romanos 12. El primero, Romanos 12:14, dice: bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Nuestro llamado como creyentes es un llamado alto. El mandato es a bendecir la vida aún de aquellos que nos persiguen, aún de aquellos que nos han hecho daño. Y este es el ejemplo de nuestro Señor. Punto número 2, Romanos 12:16. No sean altivos en su pensar. Sin darnos cuenta, ese es el pensar detrás de la falta de perdón. Yo nunca haría algo así, yo soy mejor.
Debemos recordar que así como otros han pecado contra nosotros, así hemos hecho y continuamos haciendo nosotros contra Dios. Y muchas veces contra otros también. Y es su gracia que guarda nuestros pasos, porque en nuestro pecado somos capaces de hacer aún las peores cosas. Romanos 12:17 dice: nunca paguen mal a nadie mal por mal. La respuesta del creyente debe ser hacer el bien a aquellos que le hacen mal. Buscar el bienestar de la otra persona no es siempre fácil, claro, pero contamos con la gracia y el poder de Dios para hacerlo. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Es que todo creyente debe procurar estar en paz con todos. Nuestro llamado como cristianos es hacer todo lo que esté en nuestras manos para procurar la paz en nuestras relaciones. Pero un detalle importante en este verso dice: en cuanto dependa de ustedes. Entonces necesitamos recordar que no somos responsables de las respuestas del otro y que no siempre el perdón implica reconciliación. Pero en cuanto a nosotros dependa, debemos procurar agotar todos los recursos que tengamos en nuestras manos para procurar la paz. Y Romanos 12:19 dice: nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Es que Dios es el único juez justo, el único que conoce cada corazón en toda su profundidad. La venganza no es nuestra, queridos, es del Señor. Recordemos que cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios por cada una de nuestras acciones. Nuestro llamado es a quitarnos del medio y dejar que Él sea el juez. Él es el único justo y solo Él conoce lo suficiente. Él es el juez y no nosotros. Cristo perdonó a cada uno de nosotros. Cristo me perdonó, es lo que está diciendo el Señor en este texto. Cristo me perdonó las peores faltas que yo haya podido cometer contra Dios. Cristo te perdonó las peores faltas que tú hayas podido cometer contra Dios. Es que Pablo dice en Efesios 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, nos dio vida cuando éramos enemigos de Dios. Él nos perdonó por medio de Cristo. Si hemos recibido este perdón tan grande, si entendemos qué significa haber sido perdonados por Dios, no es posible que nosotros no perdonemos a otros el daño que nos hayan hecho. No existe un mayor daño, ni un mayor pecado, ni una mayor ofensa, como lo quieras decir, que el que es cometido en contra de Dios. Y si Dios el Eterno ha perdonado, nosotros debemos perdonarnos unos a otros, porque ejemplo, dice Cristo, os he dado. Así que dice el texto: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Te está moviendo el Espíritu Santo a recordar si tienes algo con esa persona o esas personas? Si en tu pasado no zanjaste algo, si tienes algo contra algún hermano o hermana, en esta mañana me llama a perdonar, a soltar ese lastre que llevamos con nosotros por tanto tiempo. Versículo 26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto quiere decir que hay una imposibilidad. Si el cristiano realmente está imposibilitado de dar perdón, es porque quizá no ha experimentado el perdón de Dios. Y es necesario entonces que tenga una reconciliación con Dios, experimentar ese perdón para poder ofrecer perdón. Podríamos extendernos mucho más en hablar sobre el perdón, pero creo que 24 minutos es suficiente para hacer una reflexión. Y creo que el punto está bien marcado. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude, que el Señor te ayude a pensar, a reflexionar por medio de una práctica en silencio junto con Dios y decirle: Señor, muéstrame
muéstrame si tengo algo contra alguien que ya ni recuerde, porque quiero estar en paz y quiero ofrecer perdón así como tú me ofreciste el perdón. ¿Es fácil? No. ¿Le fue fácil a Dios? Por supuesto que no. Tuvo que entregar a su hijo. ¿Es fácil entonces para ti y para mí? No. Por supuesto que no. Pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Así que el Señor te bendiga en esta semana y que de verdad estemos pensando en estos textos que hemos leído y que podamos comenzar a ser cristianos que comienzan a perdonar si tienen algo contra alguien. Pues que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos o nos escuchamos el próximo martes. Chao, chao.